Ok, ya se unió John Alexander. Reitero el saludo para todos y todas quienes ven esta sesión grabada también. Espero que estén llevando una semana bastante armoniosa. El día de hoy, sesión del 5 de noviembre, nuestra primera sesión técnica del mes de noviembre. Vamos a estar complementando la segunda evidencia de nuestra competencia de investigación, que es la propuesta de investigación, que pues va a ser un documento que justamente va a dar evidencia de todo ese proceso. Recordemos que estamos en la fase de análisis, que la competencia se llama orientar investigación formativa y que vamos a manejar dos resultados con esta evidencia, que corresponden a argumentar aspectos teóricos del proyecto y proponer soluciones a las necesidades del contexto. Como les mencionaba, esta evidencia es una propuesta de investigación y tuvo apertura el día lunes y finaliza el día 10. Vamos a verificar calendario. Tenemos como unos días para realizarla, pero digamos que la profe Lore hizo un ajuste bastante apropiado para que ustedes tuvieran el tiempo justo y suficiente para su realización. Y bien, vamos a ver los contenidos temáticos. Vamos a tener un ejemplo práctico, el espacio de preguntas, las conclusiones y el cierre. Profe Lore, ¿tú quieres compartir pantalla o la comparto yo? ¿Me indicas? Muy buenas tardes para todos. Gracias, profe, por la invitación. Y claro que sí, me gustaría si me puedes colaborar compartiendo pantalla, sería genial. Perfecto, listo. Espérame, le doy en presentar como para que quede mejor la. Listo. Listo, perfecto. Apreciados aprendices, espero se encuentren muy bien. Como lo mencionó la profe Paula previamente, la idea es que podamos complementar esa competencia tan importante de investigación. Ustedes dentro de su quehacer práctico necesitan realmente tener un manejo muy claro de contexto, realmente que ustedes puedan manejar las situaciones del ambiente, de la región, de la zona en donde ustedes se encuentran, y esto les va a permitir generar una animación más clara, más definida, que los movimientos, los efectos sean más precisos y que efectivamente tengamos una racionalidad con lo que estamos viendo en cada uno de los territorios. Para ello, entonces, se va a desarrollar la actividad de aprendizaje, elaborar la propuesta de investigación formativa. En este caso, la profe Paula amablemente ha anexado en la plataforma Sayuna un documento que les va a servir como plantilla para poder desarrollar esta evidencia. Es fundamental y muy importante que lo revisen, puesto que como tal, esta evidencia trae otro documento. Es un documento Cenova y es bastante extenso. Por tanto, si ustedes lo desarrollan de esta manera, será más complejo poder llegar a fin de este proceso y poder diligenciar completamente el formato. En el formato que nos entrega Cenova, incluso nos habla de la ejecución de un proyecto investigativo. Entonces, la idea es que ustedes, a través del ejercicio que hicimos con la profe Paula de modificarlo, puedan tener este formato para desarrollar. Más adelante lo vamos a socializar, pero es efectivo si de pronto en este momento, mientras nos vamos escuchando, pueden descargarlo, pueden irlo revisando, de pronto la profe Paula ahorita más adelante se los envía también vía WhatsApp para que lo tengan y puedan ir teniendo un contexto de lo que vamos hablando. Listo, mi profe. Siguiente. Entonces, la evidencia, como les mencionábamos, será la propuesta de investigación y de ahí en adelante vamos a empezar a entender qué es la investigación. Ustedes tuvieron una sesión con un instructor invitado la semana anterior en donde ya comprendimos que hay unas problemáticas y unas situaciones que nos llevan a reflejar que hay una necesidad de entender el porqué de cada circunstancia en el planeta. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué las plantas en su mayoría son de color verde? ¿Por qué se generan ciertos fenómenos naturales? Esas circunstancias del preguntarnos como seres humanos qué ocurre en el planeta a cada instante solamente con visualizar nuestro contexto es lo que lleva a la investigación. Específicamente para ustedes, la investigación se basa en dos palabras y es el entender y el crear. Siguiente, más adelante. Entonces, para la animación es fundamental que nosotros entendamos que el entender y el crear se basa en dar respuesta a
cómo nosotros podemos, a través de una historia, a través de una ilustración, desarrollar como tal una visión y perspectiva de las situaciones. Para la investigación es importante que tengamos un fondo. Entonces, dentro del fondo podemos crear ideas. ¿Cuál sería esa idea de narración que ustedes tienen en este momento? Algunos de ustedes se enfocarán en problemáticas que ustedes ven alrededor, situaciones como el conflicto armado, condiciones de vulnerabilidad para la mujer. Esas situaciones que ustedes ven como problema nos llegan entonces a crear narrativas. Entonces, el fondo dentro de una investigación puede ser esa narrativa. Para que ustedes puedan crear un corto, lo primero es buscar otros cortos más, ir a buscar documentos de esa temática y empezar a leer, a revisar esas situaciones sociales, esas situaciones ambientales que van a ir a implementar y a llevar a su proyecto. Entonces, la primera base de ese fondo es eso, entender la trama, la temática. A partir de ello, entonces se crean personajes, se generan esos contextos que les mencionaba anteriormente. Incluso dentro del fondo está el estilo visual. Ustedes hacen investigación cada vez que van e indagan respecto a otros autores que tienen un estilo bien interesante, bien llamativo, que a ustedes les refleja que realmente por ahí puede ir su proyecto, ¿cierto? No significa que vamos a generar plagio, pero va a generar una referenciación y cada uno de ustedes bajo su personalidad va desarrollando como tal una idea de esos personajes que lleva una estética muy definida. Por otro lado está la forma. Entonces, ya aparte de la investigación del fondo, de lo que va a tratar ese corto, de lo que va a tratar esa imagen gráfica, también está el cómo lo vamos a hacer. Y ahí entonces se impulsa el tema del movimiento de los personajes. Cómo se debe mover una persona joven a una persona mayor. Y que esto sea realmente verídico al visualizarlo como básicamente cliente de ustedes. Entonces, en la calidad va relacionada a esa forma. ¿Qué efectos? ¿Qué iluminación? Incluso también podemos hablar de tendencias. Ustedes saben que todo el tiempo vamos avanzando frente a nuevas alternativas para que ese diseño pueda mejorar. Entonces, la investigación también se basa en eso, que ustedes puedan estar buscando, venga, qué se está manejando, qué está pasando en Estados Unidos, en Europa, qué está pasando en nuestro país con este tipo de manejo más de video que se está trabajando. Y por último sería la utilidad. Entonces, ahí vamos al hacia dónde vamos a trabajar y con qué tipo de población. Algunos de ustedes generarán cortos relacionados a la ciencia, a la educación, otros al manejo comunicativo que permita la expresividad, por ejemplo, para comercializar un producto, para una campaña que permita efectivamente llevar un mensaje, incluso también a través de la recreación. Entonces, la investigación, si se dan cuenta, es tan amplia, como lo decía la instructora Paula, que es necesario que nosotros nos enfoquemos específicamente en qué queremos trabajar. Muchos de ustedes más adelante, cuando sigan dentro de esta profesión de animación y ya realicen como tal más avances dentro de una universidad, pues se van a encontrar con este objetivo y es, no nos quedemos únicamente con crear el proyecto, finalizar la etapa lectiva, sino vamos más allá que efectivamente podemos desarrollar más adelante para que esto que es su vocación, lo que los apasiona a cada uno de ustedes, por eso están en este tecnólogo, pues les permita que en Colombia haya realmente una perspectiva más amplia, seamos reconocidos aún más dentro de los grandes avances que se han desarrollado dentro de este sector. Bueno, entonces cuando hacemos una propuesta de investigación como tal, devuélvete, profe Paula, un momentito. Ahí, dentro de la propuesta de investigación, entendemos que todo lo que les acabo de plasmar se lleva a un documento. Ese documento es una acción preliminar que se desarrolla para poder nosotros tener una idea y llevar a lo que nosotros tenemos como una visión u objetivo a un escrito. Y ese escrito ya me permite realmente tener una base teórica que me permite entender si es viable o no. Muchos de ustedes dirán, no, es que yo tengo la idea de hacer un corto animado que trate del manejo de las condiciones
la extinción de especies. Excelente, pero realmente es viable, es efectivo, el corto va a tener un impacto en alguna población. Si lo estamos haciendo para alguna entidad, realmente llegamos al propósito que tiene esa entidad con ese encargo que se ha generado. Entonces ahí se basa el proceso de investigación. ¿Qué se va a investigar? ¿Sí? Entonces primero lo vamos a hablar como una problemática, pero para el caso de proyectos es mi meta. La meta puede ser, por ejemplo, la acción de entender cuál va a ser la narrativa. Entonces, ustedes pueden tener muchas narrativas en su cabeza, seleccione una y a través de esa selección empieza a generar y a desarrollar ese proyecto. Esa es el que se va a investigar, pueden plasmarse a través de un título. Entonces, normalmente nosotros con esa lluvia de ideas al inicio, ¿cierto? De tanta generación de creatividad, pues se desarrollan muchas temáticas con diversos títulos. La idea es que lo podamos sintetizar en uno que sea claro, efectivo, fácil de entender, con buen impacto e incluso que pueda traducirse fácilmente, porque muchos de estos recursos se van a llevar a otros países si tenemos suerte. Entonces la idea es que también tengamos claro eso, que el impacto no solamente sea en el ámbito del habla hispana, sino también pueda generarse una traducción. ¿Cómo se va a investigar? Bueno, entonces ahí ya buscamos fuentes efectivas, verídicas, empezamos a buscar diversos recursos, pueden ser escritos, recursos audiovisuales y también el entorno, el contexto. Dentro del cómo se va a investigar, podemos basarnos en en aplicar instrumentos estadísticos como una entrevista. Usted puede tener un grupo focal y a través de él usted obtiene relatos, esos relatos los puede hacer a través de una entrevista no estructurada, es decir, usted empieza a charlar con las personas y genera grabaciones. Esas grabaciones más adelante van a ser de mucha utilidad para usted tener ya realmente un entendimiento de su entorno. ¿En qué tiempo se desarrolla? Cuando usted está trabajando para empresas, tiene unos cronogramas establecidos en donde debe entregar productos. ¿En qué momento entonces ya realmente puede finalizar ese proceso y que realmente haya un espacio para que usted pueda entregar un producto de buena calidad? Por eso también va muy enlazado al componente financiero. Entonces, cuando nosotros somos únicamente se hacen procesos como sin una interacción con una empresa, una organización. Entonces, ¿cómo vamos a generar esa financiación? Debemos buscar recursos externos, realmente necesitamos más mano de obra, más equipo que esté desarrollando las acciones para poder generar ese proceso de creación. Eso es fundamental dentro de la propuesta. Siguiente, profe Pablo. Veámoslo a través de un ejemplo. Efectivamente, hay empresas en donde se establece una problemática, ¿sí? Y esa problemática o proyecto, lo podemos denominar así, es en este caso a través de Pixar, el de generar como tal movimientos más fluidos dentro de la animación 3D. Ya se venía desarrollando durante mucho tiempo esa acción acelerada en donde buscaban realmente que esos movimientos generaran esa fluidez y se pudieran reflejar en efectivamente como se observa en la vida real, ¿cierto? Entonces acá vemos una imagen de el chiquito en donde vemos unos movimientos y la idea es generar como tal una similitud clara y efectiva que sea mucho más realista. Entonces, en el primer apartado, las propuestas de investigación pueden basarse en eso, en que puede haber un corto en donde visualizamos que se está avanzando, sin embargo, hay algunas falencias que se pueden reprogramar y pueden avanzar en la siguiente, profe Paula, en situaciones en las cuales ya efectivamente vemos un potencial de trabajo y donde esa problemática o situación que queríamos generar como un avance dentro de este proyecto, pues ya se visualiza más adelante en otros proyectos en donde ya se puede plasmar de manera más efectiva. Entonces, digamos que para que lo tengamos muy claro, es fundamental dentro de esta evidencia que lo prioricen de esa manera, entender un proyecto y a través de ese proyecto ir visualizando
cuáles serían esos contextos que me podrían a mí reforzar. Cada uno de ustedes está avanzando en un proyecto que va a entregar al finalizar este proceso, ¿cierto? Entonces, ese proyecto es el que usted va a tener como esa base investigativa y nos va a mostrar cuáles han sido los recursos que le han servido para irlo desarrollando. Siguiente. Para ello, entonces, dentro del recurso que ustedes van a crear, van a tener ya un tema, un título muy efectivo. A partir de ello van a generar una síntesis del por qué es fundamental esa narrativa que ustedes están creando, por qué genera un impacto en la sociedad, realmente qué cambio genera. No solamente un cambio en calidad de vida, también puede ser un cambio económico cuando estamos hablando de algún tipo de recurso que va hacia una empresa, específicamente al tema de mercadeo. Pero si el recurso que estamos creando va hacia el tema de educación, estamos haciendo un fortalecimiento de capacidades. ¿Qué está generando positivo ese recurso, ese proyecto que usted está desarrollando en este momento? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué equipo de trabajo necesita? ¿Realmente este proyecto tiene un tiempo establecido para poder desarrollarse? Necesita más tiempo para desarrollar el proyecto y poder culminar con todo el propósito establecido. Eso es parte de los elementos que se deben tener en cuenta. Siguiente, profe. Bueno, entonces una vez nosotros ya entendemos claramente que hay un propósito dentro de esta acción investigativa, vamos a encontrar unos enfoques de investigación. ¿Mm? El primero es el cuantitativo, que básicamente, como su palabra lo indica, se relaciona a las mediciones. ¿Qué esperamos nosotros medir a través del proceso? ¿Qué buscamos analizar a través de datos numéricos? ¿Cómo lo podemos ver reflejado dentro de nuestro proyecto? Pues los tiempos de visualización de las personas, nosotros podemos investigarlo a través de ello. ¿Qué tipo de respuesta hay en el público dentro de la información del proyecto que nosotros estamos mostrando? Una vez la visualiza el público, se puede realizar alguna encuesta y a través de ello se puede estructurar una investigación del trabajo. Entonces, ustedes más adelante en su etapa productiva pueden decir, bueno, ya estoy elaborando como tecnólogo en animación y ya voy a revisar efectivamente qué tan buena acogida ha tenido este proyecto y pueden realizar esas encuestas. Se pueden hacer investigaciones de mercado. ¿Qué necesitan las personas respecto a las animaciones frente a cada uno de los sectores? Y si ya lo vamos a ver dentro de la forma, pues podemos hablar de cuántos clics se están dando en ciertas herramientas, cuando ustedes ya están estructurando un proceso más enfocado. Si queremos generar velocidad de movimiento, eso también se puede cuantificar dentro de la investigación. Es decir, hay aspectos que de pronto no están en este momento desarrollados, pero más adelante, en 2, 3, 5, 10 años, mucha de la tecnología que estamos viendo en este momento puede que sea obsoleta. Entonces, eso es la investigación, ir avanzando en aspectos que posiblemente en este momento no se están investigando. Dentro del enfoque cualitativo, ahí es donde ustedes más se van a enfocar específicamente en esta evidencia, por eso está ya de color verde. La idea es que podamos entender la experiencia narrativa del contexto nuevamente. Entonces, ¿ahí qué vamos a hablar? Se observa el mundo real, ¿sí? Y de ahí vamos a incluir unos avances y unas mejoras dentro del proceso. Entonces ahí ustedes pueden hablar de expresiones, de comportamientos. Incluso ustedes pueden recopilar a través de, preliminarmente, a través de las entrevistas que les comentaba, de guías de observación, pueden recopilar información que a través de esos conversacionales les llevan a generar un análisis documental de la situación y realmente visualizar si ustedes están abordando completamente esa temática o hace falta tener en cuenta algún tipo de posición o situación. Entonces, el recopilar esa información en ese momento creativo que ustedes encuentran es fundamental. En muchas ocasiones nos quedamos como con una base muy básica, pero realmente no profundizamos y no generamos una revisión de fuentes que sean objetivas, efectivas y que lleven claramente a tener como tal una resolución.
Y por último está el enfoque mixto, donde ustedes pueden tener tanto el aspecto cuantitativo, yo puedo realizar una encuesta, obtengo los resultados y la contrasto con guías de observación de información que estoy encontrando en el ambiente. Estos dos aspectos me pueden llevar entonces a tener como tal un documento más estructurado dentro de la investigación. Siguiente, profe. Bueno. Otro aspecto que es importante y que se les va a solicitar dentro de esta evidencia es que puedan entender cuál es el tipo de investigación que ustedes están desarrollando para crear el proyecto. Entonces, está primero la exploratoria. Esta, no sé, yo creería que en pocas ocasiones se está utilizando en este momento y esta va más relacionada a realizar la investigación, indagación de temas que tienen poca comprensión o que han sido poco estudiados en el momento. Entonces, si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con la migración de la rana ardodorada en el Chocó, es una investigación que es poco revisada hasta el momento por científicos, que no hay mucho que sea de recursos biográficos dentro del tema. Pero si nos vamos con una situación como las condiciones ambientales en el mundo, pues es una temática mucho más amplia que no entraría dentro del exploratorio porque ya ha sido desarrollada bastante. Entonces, el exploratorio debe basarse en eso. Por ejemplo, si ustedes quieren conocer la experiencia del usuario frente a un recurso didáctico, eso es exploratorio, cuando nosotros realmente estamos visualizando desde cero una situación. Profe Paula. Iba a complementar que con el boom de la IA y con la intromisión de la inteligencia artificial en la industria, hoy día se están realizando investigaciones del tipo exploratorio justamente porque es una tecnología nueva y cómo esto está impactando a nivel económico, a nivel de mano de obra, a nivel de producción, pues el uso de estas herramientas en la creación de la industria del entretenimiento, de productos. Entonces, como es un tema nuevo, porque hasta ahorita está surgiendo, pues digamos que sería un apelativo al tipo de investigación exploratoria que menciona la profe. Perfecto, muchas gracias, profe Paula. Es exactamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos incursionar en el tema? Por otro lado, ya no sé, profe Paula, qué avances, por ejemplo, hay dentro del tema ya de animación en este momento que sea poco definido, de pronto que hasta ahorita esté como iniciando. Esos temas también son importantes y relevantes, ¿no? Claro que sí, pues digamos que ahorita justamente está el tema de la IA, pues está brindando muchísimas herramientas que entran en debate entre la producción masificada y el ahorro de costes o el trabajo artístico y la parte humanizada del arte. Entonces, en cuanto a técnicas, inclusive, ya que lo mencionas, las películas de Avatar, las que hace James Cameron, son justamente investigaciones. O sea, uno dice, es una película, sí, pero él utiliza tecnología de vanguardia para realizar estas películas, por eso duran tanto tiempo su realización. Y cuando salen las películas, pues no solamente está vendiendo la película a la audiencia, sino que también está vendiendo la tecnología que se usó en esa película a Hollywood. Entonces, eso también es otro tipo de investigación exploratoria, ¿no? Dentro de la misma película, el hacer de la película, pues se genera un producto de investigación, por poner un ejemplo. Exactamente. Entonces ahí ya tenemos varios ejemplos para que los tengamos muy claros más adelante. Y que les puedan servir para generar como tal un fortalecimiento de esta competencia. Bueno, dentro del tipo de investigación descriptivo, ahí es donde ustedes se van a basar principalmente y es el entender y comprender una realidad. ¿M? Ahí normalmente es donde nos quedamos todos los investigadores. Yo también soy investigadora, pero pues ya de temas más ambientales. Sin embargo, dentro de la acción descriptiva, normalmente estamos tecnólogos y profesionales. Siempre nos quedamos en este aspecto porque ya hay ciencia que está definida. Entonces, dentro de la tecnología ya hay unos avances. Lo que hacemos nosotros es utilizar esos avances y utilizar la información que está en la web, está en libros, está dentro de todos los avances que se han generado hasta el momento y la aplicamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo identificar un tema. Entonces, yo quiero identificar los modelos de movimiento. Ya está.
simplemente yo voy a realizar la revisión. Dentro de los proyectos que ustedes están desarrollando, ya ustedes, cada uno de ustedes toma una temática y a través de ella están desarrollando avances dentro de la competencia técnica. Ya cada uno de ustedes tiene esa idea y esa noción de lo que está desarrollando. Entonces, la mayoría de ustedes está haciendo tipos de investigación descriptiva, porque simplemente están tomando la información que está y van a generar un recurso con ya una estética definida, con unas acciones de movimiento que se está generando una instrucción muy importante por medio de la profe Paula y a partir de ello ustedes están avanzando. Entonces, el entender la realidad es fundamental. Suena muy reiterativo, pero realmente ocurre mucho que nosotros nos quedamos con una parte de la historia y realmente no vamos a generar como tal una revisión bibliográfica fuerte, argumentativa, sólida, que me permita con argumentos llegar al momento de mostrar algo y que varias personas, no solamente un segmento, un nicho, pueda comprender y entender de manera fácil, práctica, esa situación que estoy mostrando a través de la animación. Bueno, está la correlacional. El tipo de investigación correlacional va como entre variables. Es mucho más utilizada en otros ambientes. Por ejemplo, en el mío, que es más relacionado a los temas de ciencia ambiental, en donde hablamos de una causa y esa causa se relaciona a muchos efectos. Ay, se fue el audio, profe. La visualización, ya volví, que se me fue un momento la red. Podría ser la visualización de la animación frente al efecto de compra en el caso de mercadeo. Entonces, cuando hacemos un corto importante, interesante dentro del ámbito comercial para impulsar un plan de mercadeo, una estrategia relacionada a redes y ese corto se relaciona al impulso de la comercialización de un producto, ahí tendríamos una acción correlacional. Entonces, acá, dentro de la investigación correlacional, necesitamos siempre un público y ese público debe generar una acción positiva. Puede ser una compra, puede ser un acceso a una prestación de un servicio y esa atracción podría ser la que me permitiría dentro de la investigación generar esa interacción. Y por último está el explicativo, en donde hay unas causas, ¿sí? Pero esas causas se presentan a través de unos estudios previos. Hay situaciones en las cuales nosotros podemos encontrar que ocurre una situación y genera diversas preguntas del por qué se causa. Les pongo un ejemplo muy de mi área. Si se mueren las abejas, ¿por qué se pueden morir las abejas? Las abejas se pueden morir porque hay productos químicos en el ambiente, se pueden morir porque no hay buena alimentación, es decir, no hay flores, no hay oferta floral. Puede ser por el cambio climático, puede ser por mal manejo del apicultor. Hay demasiadas causalidades. ¿Mm? Entonces, lo mismo pasaría en la animación. ¿Cómo se genera el efecto en un objeto? Entonces, el efecto que ustedes van a generar en cualquier objeto se puede desarrollar de diversas maneras, ¿cierto? Ustedes ya técnicamente lo sabrán más que yo. Esa situación genera que ustedes puedan entender que hay diversas herramientas que pueden utilizar y que les pueden generar que efectivamente se presente. Entonces, la situación explicativa dentro de la investigación se fundamenta en que ustedes realmente puedan visualizar que en el entorno, por ejemplo, dentro de lo social, pues las circunstancias nunca van a ser blancas o negras, siempre van a tener una tonalidad de grises en donde nosotros debemos entender y reflejar cuáles serían esas diversas situaciones externas que pueden generar que se presente y esto también plasmarlo a través de su narrativa. Siguiente, profe. Listo. Y por último estarían los métodos científicos. Dentro de la evidencia les solicitan también efectivamente que ustedes nos puedan explicar cuál es como tal esa metodología que se trabaja dentro de la investigación. Efectivamente, dentro
del proceso de indagación, del crear como tal una propuesta que pueda ser validada por entidades como CENOVA. CENOVA es como tal la entidad del SENA en donde se realizan todos los avances científicos para generar diversos reconocimientos a través de la innovación, a través de la descripción de procesos, pues efectivamente esos métodos nos permiten a nosotros entender desde dónde se parte como investigador para poder plasmar como tal en un producto lo que estamos encontrando. Entonces está primero el método analítico, en donde básicamente se descompone completamente el objeto del problema y a partir de esas partes se empiezan a estudiar cada una por separado. En el caso de ustedes, efectivamente, tienen un corto, pero dentro de ese recurso audiovisual van a tener diversos personajes. Cada personaje sería ese objeto que ustedes van a investigar y cada uno de ellos se estudia por separado porque cada uno va a tener una personalidad muy diferente, unas circunstancias, una interacción con los demás. Entonces, esa situación analítica me permite a mí visualizar que cada uno de ellos va a ser como tal una acción que en conjunto desarrolla como tal el proyecto. Y ese proyecto debe estar enlazado a poder descomponer esas situaciones que posiblemente no generan un avance dentro del proyecto. Entonces puede ser que ustedes no pueden generar un efecto, ese efecto dentro de uno de los personajes, pero los otros personajes no se ven inmersos en sí mismos con ese tema técnico. Puede ser que dentro de los personajes cada uno tiene como tal una línea del libreto, efectivamente, que va llevando y conduciendo a que la historia realmente tenga como tal una objetividad y pueda mostrar todo en general. Bueno, hola Nadia, buenas noches. Segundo método, el sintético. Reconstruyen todo a partir de las partes, muy diferente al anterior. Entonces acá podemos hablar de la creación de libretos. Podemos hablar de la interacción entre los mismos personajes y empiezan ustedes a revisar y a generar como tal una indagación de cómo es esa interacción. Si se está llegando como tal a que efectivamente se dé como tal esa comunicación del mensaje que se busca a través de esa narrativa. El inductivo. Se realizan observaciones de todo nuestro entorno y se llega a una conclusión final. Esa conclusión me puede permitir, por ejemplo, comprender el conflicto armado en nuestro país. Me puede permitir entender esa comprensión del conflicto y relacionarla con las situaciones de desplazamiento. Entonces ya estoy tomando dos problemáticas grandísimas, pero si se dan cuenta, una se puede relacionar con la otra. ¿Por qué? Porque lo inductivo me permite ir viendo desde lo más pequeño de cada una de estas partecitas, irlas uniendo y llegar a una gran situación, problema, ¿cierto? Entonces, eso es lo que busca el inductivo, que ustedes visualicen dentro de esa temática, que esa situación que ustedes están presentando está enlazada a otras situaciones mucho más grandes dentro del ámbito nacional, regional, departamental. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de violencia contra la mujer, ¿sí? Es una situación muy amplia, pero si yo lo veo más micro, lo puedo ver, por ejemplo, dentro del entorno laboral, se puede presentar dentro del entorno familiar, ¿sí? Entonces, el inductivo busca eso, que nosotros verifiquemos esas situaciones específicas. Yo puedo realizar como tal revisión de esa problemática dentro del contexto laboral únicamente, pero puedo irlo englobando más adelante y al finalizar mi conclusión, hablar de las situaciones en el ámbito internacional. Y por último está el deductivo. Ahí hablamos desde lo más macro, desde lo más grande hasta lo más micro dentro de esas problemáticas. Entonces yo puedo hablar de cambio climático. Es una situación grandísima, pero si yo voy relatando dentro del proceso, viéndolo de manera más detallada, podría hablar de las situaciones de contaminación hídrica en nuestro país. Entonces puedo empezar a englobar dentro de ese proyecto, dentro de esa narrativa,
Una situación muy grande la puedo ir relatando, pero al finalizar el proceso puedo empezar a detallarlo de manera más específica frente a esas causalidades que se están presentando en nuestro país de contaminación en ríos, en ojos de agua, en naceros y demás. Y pues hasta ahí como tal ese contexto. Ahora sí, profe Paula, podemos revisar si quieres la evidencia y revisamos el ejemplo. Listo, creo que están visualizando la hoja en Excel, ¿verdad? Sí, es correcto. Perfecto. Listo, entonces aquí en este apartado, columna B, vamos a tener como todos los elementos que van a constituir la conformación de esa propuesta de investigación. Como lo menciona la profe Lorena, se hizo una adaptación de este proceso porque pues para llevar a cabo un proceso de investigación, una propuesta de investigación, necesitamos tiempo de ejecución. Un ejemplo, ustedes necesitan tiempo de realización para el cortometraje, que puede estar variando de año a año y medio, y luego pues pueden generar dinámicas en instituciones educativas donde se proyecte ese cortometraje. Y lo que quieren ustedes como objetivo es medir el impacto del cine en jóvenes. De secundaria de determinado rango de edad y pues quieran ustedes medir el impacto que tiene ese proyecto, si realmente el cine resulta siendo una estrategia para educar y para vincular. Si no tanto, eso es un proceso largo que requiere una finalización de un producto, luego pues una metodología de investigación y una obtención de resultados. Como no tenemos toda esa viabilidad de tiempo dentro de nuestro marco formativo, hicimos una adaptación, bueno, principalmente la hizo la profe, en la que vamos a instaurar las bases de esa realización. Este documento lo pueden ustedes consultar, y una vez lo menciono, permítanme un momentico, ay, ¿dónde está la pestaña acá? Dentro de, ojalá no se haya, ay, sí. Bueno, ahí en el anexo de la evidencia ustedes van a encontrar el enlace. Ya este documento de todas formas se les compartirá por WhatsApp. Está un poco lento, no nos vamos a detener ahí. Y pues la idea es que nosotros empecemos a identificar, de acuerdo a estas descripciones que también se dejan instauradas en el documento, cuáles son los requerimientos. Recuerden que lo interesante aquí es que ustedes coloquen justamente su proyecto formativo, que es el cortometraje, como o desde la mirada de una propuesta de investigación. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar ahora un referente. Ya cargó. Milagrosamente cargó propuesta de investigación y aquí en el anexo van a encontrar el enlacito a Drive para que lo puedan descargar sin problema. ¿Listo? Paréntesis y vuelta de hoja. Vamos a revisar la evidencia, pero también vamos a visualizar mm, un cortometraje que nos va a servir de guía práctica para la formulación de ese proyecto. ¿Listo? No sé si ya han visto animaciones de este autor. Reaccionemos sí, 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 no, si es nuevo o no. Buenísimo, pues recomendado. Si no, pues vamos a tener la oportunidad de conocer toda esta narrativa desde la metáfora, ¿no? Sí, 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 correcto, José Ricardo. Entonces, no lo vamos a ver todo, vamos a ver un fragmento pues para la identificación de la temática, luego vamos a irnos al documento para analizar justamente cómo podemos trasladar el proceso al revés. Pues vamos a rebobinar la película, ¿no? Ya está el producto, ahora vamos a rebobinar y vamos a instaurar ese proceso investigativo. Ahí les va. ¿Se está escuchando? No lo escuchamos. Cachai, cachai, un momento.
My heart is free, my heart is free, until you come to rescue me. You find me here, you find me here, you dry my eyes and shed a tear. You turn me bad, you turn me good, forget to hope and learn to fear. Tell me that it's good if we do something, believe in something. Y con esta idílica imagen, eh, donde hacemos un ¿qué pasaría si? Creo que eso es como la pregunta que puede impulsar cualquier guión, cualquier narrativa, y cualquier intención de contar cualquier cosa, ¿no? ¿Qué pasaría si? Sí. Bueno, es que es una transpolación de posiciones, ¿cierto? Entonces, sí, sí es importante como empezar a analizar, que aquí ya hay una temática clara, ¿verdad? ¿Cómo se titula el proyecto? Pues The Turning Point, que es punto de retorno. Y pues aquí nos colocan un breve resumen. Entonces, está criticando el impacto de una sociedad avanzada, que en este caso no somos los humanos, ¿cierto? Sino son los animales los que realmente logran evolucionar en ese pico, pues, de tecnología, de bienestar, a costa de el bienestar de los seres o de las especies que no están en ese pico evolutivo, que serían en este caso los humanos, ¿cierto? Entonces tenemos como una de los elementos artísticos que se utilizan aquí, revisando también la poética de la imagen y de la narrativa, es la metáfora y el cambiar papeles dentro de esa sociedad evolutiva. Y es un elemento muy potente, adicional a todas las referencias. Por ejemplo, acá en el de los peces, pues tuvimos referencias muy claras, ¿cierto? De ciertas películas clásicas, que obviamente ya tiene un nicho social, es de cultura general y pues su identificación es bastante notable. Entonces aquí hay un pequeño resumen, un cortometraje que critica el impacto humano en el planeta al invertir los roles entre humanos y animales. Los animales dominan el mundo en que los humanos son la especie en peligro de extinción. ¿Cuáles son las palabras claves? Consumismo, cambio climático, extinción, medio ambiente, sociedad, ¿cierto? De hecho, tomo fotos bastante difundidas acerca del cambio climático y la contaminación. Sí, campañas publicitarias también. ¿Cuáles son los antecedentes o el estado actual, el estado del arte de ese tema? ¿Sí? Y cómo, digamos que podemos abordarlo desde el tema y aquí como dos vertientes. Es importante que como creadores nos nutramos desde la referencia de la realidad, qué está pasando a nivel climático, cuáles son los efectos, cómo ha avanzado el tema, realmente se están reduciendo los efectos de gases invernadero, se ha aumentado, cómo está el clima en el planeta, cuántos grados aumentamos este año, cuántas especies se han extinguido en la última década. Bueno, es que este cortometraje, digamos, que está abordando muchas situaciones climáticas, entonces por eso le hago mención de todas. Y está el otro tema, que es ver qué otros creadores, no solamente desde el medio del cortometraje, sino desde las obras. Hay un artista, por ejemplo, que hace obras o sea, hace esculturas en lugares muy importantes para la cultura mundial, sobre todo en Europa o en New York. Digamos que se va a capitales y hace esculturas de hielo y las hace con el fin de entender, pues, que eso es lo que está pasando en los polos. Y pues es otra manera de referenciarnos. Entonces, como tal, la referenciación de la problemática, pero también la referenciación de la creación. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué han hecho? ¿Cómo se está a través del arte, del cine, de la novela gráfica, de la literatura, del documental? Se está abordando estas temáticas y cuáles podrían ser esos referentes por su tono, por su estilo. Por ejemplo,
¿Notaron ustedes que los personajes están muy, los personajes humanos, en este caso animales, porque se traspola la posición, tienen un estilo muy característico del estilo de los años 20, las caricaturas de los años 20, el estilo manguera? Sí, y todos los personajes tienen este diseño, pues justamente porque está hablando de la diferenciación de estilos. Miren, los animales, por el contrario, tienen un estilo más moderno, más rico a nivel visual, ¿cierto? Pues esto nos está hablando justamente que a nivel visual y de ese diseño de personaje, pues están diferentes los estilos, y esas decisiones estilísticas pues conllevan a la narrativa. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ser muy amplios, tenemos que consumir bastantes fuentes, citarlas aquí, entender por qué son relevantes para nuestro proyecto. ¿Y qué problema identificamos? Entonces, aquí es como, obviamente, el cambio climático, el consumismo está desenfrenado. Esas malas prácticas están permitiendo que no convivamos en un ambiente diverso, biodiverso, donde no solamente prima la calefacción para nosotros en un hogar, sino que también prima de pronto el gasto energético y lo que puede llegar a afectar esto a otras especies. La edificación desmedida, como está arrasando, deforestando y dañando medios ambientes. Entonces, todas esas cosas son vitales, importantes colocarlas como parte de la problemática, como dijo la profe. La problemática puede partir de un todo y particularizarla, o puede partir de algo pequeño, desde esa partícula, y constituir un todo. Sí, hablemos, por ejemplo, de la salud mental. Entonces, ¿qué pasa si no se instauran desde pequeños prácticas de gestión emocional? Pues que esto finalmente transpola en personas que tienen problemas de ansiedad, depresión, y a sociedades que están enfermas por esto. Entonces vemos que están los dos caminos y vertientes. Y yo creo que esta es la pregunta que impulsa todo, porque finalmente esta fue la pregunta que ustedes se hicieron. Bueno, ¿qué quiero narrar? ¿Sobre qué quiero narrar? ¿Sobre qué quiero contar? ¿Qué quiero poner a la mesa respecto a todo la amplia gama de problemas sociales, políticos, económicos, personales, mentales, psicológicos? ¿Cuál elijo? Porque me siento identificado por él. Porque creo que la animación es un medio para narrarlo. Ay, espera, me perdí. ¿Qué valió chorizo? Aquí hay un referente. Ah, ya, sí, ya entendí, ya entendí. Sí, yo sé que no está muy alentador el panorama. Entonces es importante plantear una pregunta que impulse todo el desarrollo del proyecto. ¿Cómo el modelo de producción y consumismo impulsado por una sociedad que consume de forma desmedida contribuyen al cambio climático, al calentamiento global? Y cómo cada decisión individual, porque des en cuenta que acá habla mucho de situaciones de compra desmedida, de plástico, de ser indiferentes, de las organizaciones, pero también de cómo como personas podemos de pronto reducir el impacto, pues podemos ser más responsables y convivir de manera armoniosa con todos los seres de este planeta. Entonces, ¿cuál va a ser el target? Evidentemente aquí, pues digamos que podemos decir que el target es todo el mundo, pero esta animación no está para un público pequeño. Y lo vemos porque tiene escenas bastante violentas, digamos que la animación es bastante estimulante. ¿Mm? Vemos que hay ciertas referencias culturales, entonces podríamos decir que esto es para un público juvenil adulto, ¿cierto? Es importante, y ustedes ya lo tienen listo, porque ustedes hicieron el pitch con base en eso, que determinen su audiencia, ¿sí? Em, el objeto principal de la animación, que presenta la situación a solucionar, cómo homogeneizar para la investigación. Entonces, seguramente ustedes ya tienen muy identificada la edad de su audiencia, los gustos de su audiencia, esas problemáticas, cómo afectan o impactan a su audiencia. Es importante aquí como describirlas un poco.
¿Cuál es el objetivo principal de la investigación? Generalmente tenemos como una amplia gama: educar, concientizar, de pronto también entender, comprender, dar a conocer, ¿cierto? Entonces los objetivos siempre los arrancamos con un verbo en infinitivo, y es como su intención transmitida a acción. Entonces en este caso, por ejemplo, sería concientizar cerca de las acciones ya empecé con mi iglesia, individuales y colectivas, que impactan de manera negativa la situación climática de nuestro planeta a través del lenguaje de la animación, pues, o a través de una película corta animada, que pues también resulta siendo un video musical. Ah, sí, sí, yo siempre que escribo me como las palabras o las coloco antes. Me alegra no ser la única. Miren, por ejemplo, acá coloqué donde no era. Objetivos específicos de la investigación. Entonces aquí, por ejemplo, a nivel técnico, de pronto ustedes quieren hacer integración de animación 2D con 3D. De pronto sea eso, sí. A nivel social, pues obviamente es generar un producto que hable de pronto con un lenguaje un poco más agresivo, cómo estamos comportándonos como sociedad. A nivel económico, bueno, de pronto empezar a pensar en economías circulares, en economías que permitan reciclaje, ¿cierto? Entonces, de pronto aquí un poquito es cambiar esos modelos económicos que están justamente perjudicando a nuestro planeta. Entonces, aquí vienen los objetivos específicos, y esto es una tarea muy grande de hacer, porque hacer un corto ya es una proeza, ustedes lo saben, están en su fabricación. Ahora más como toda la acción de difundir ese corto. Entonces, para hacer esa tarea necesitamos fragmentar en tareas un poco más pequeñas. Por ejemplo, uno de los objetivos, centrándonos en la realización del corto, podría ser justamente realizar la propuesta narrativa del cortometraje. Y aquí podemos seguir con cada una de las fases del pipeline: diseñar los personajes, escenarios, fondos, realizar la animación, la postproducción, la maqueta de sonido, luego pues difundir ese cortometraje, ¿cierto? Gracias. Divide y vencerás. Ajá. ¿Qué recursos necesitan para desarrollar esa actividad? De pronto aquí necesitamos un recurso de investigación, de pronto necesitamos fuentes primarias de información, entrevistas, si es que estamos hablando de una historia personal o digamos de estos casos documentales que hemos revisado. ¿Cuál sería el producto aquí? Pues bien lo conocen ustedes, y es el guión literario. El desarrollo visual sí, el desarrollo visual, por ejemplo, de los activos para producción. En este caso, ustedes saben que me refiero a personajes y escenarios y etc, etc. Entonces aquí la propuesta propuesta de dirección de arte. Acá dentro de esos insumos de pronto necesitamos, aquí hablándolo un poquito, porque aquí sí necesitamos de pronto insumos del tipo de una tableta gráfica, necesitan software, ¿cierto? Tiempo, paciencia y amor. ¿Qué resultados esperan? Digamos aquí, pues sería la tarea finalizada, la propuesta narrativa. Esta es la actividad pues que van a tener acá. El resultado va a ser la propuesta narrativa, que finalmente va a ser un guión. Y así con todas digamos que los estadios del pipeline, menos mal lo hemos socializado, pero si ustedes quieren hacer algo más con ese corto, oiga, qué bonito sería, de verdad. Así sea tener
una cuenta de Instagram netamente para el corto y si ustedes de pronto no quieren festivalearlo o aplicarlo a convocatorias, que ese corto realmente pues esté en la red para su consulta. Eso ya es un acto de rebelión. Rebelémonos contra la IA haciendo contenido que no está hecho por IA. Eso también es otro caso de investigación. ¿Qué pasa cuando se siguen produciendo contenidos no hechos por IA? ¿Conectan, no conectan? Porque creamos porque queremos crear, es una necesidad humana, no, sí, con IA o sin IA. ¿Listo? Aquí, enfoque de investigación. Entonces, si va a ser cuantitativo, cualitativo, mixto, ustedes lo deciden. A mí me parece, de manera personal lo digo, que el enfoque mixto permite obtener como lo mejor de los dos mundos, porque finalmente es un producto que está atendiendo comportamientos y a emocionalidades, pero que podemos medir su impacto a través de, ejemplo, YouTube tiene métricas. El YouTube Studio puede mostrarnos, por ejemplo, en un rango de tiempo cuántas visualizaciones e interacciones tuvo. De allí también, desde una estrategia de marketing y distribución, podemos adquirir como, digamos que el entorno, el enfoque cuantitativo. Tipo de investigación, dijimos que está muy enfocado en la parte descriptiva. Y el método de investigación, pues ya depende un poquito de cómo ustedes estén abordando la temática. Si ustedes están abordando la depresión, pero van a contar la historia de la depresión de un chico universitario que vive en Bogotá y cómo sobrelleva este proceso, pues digamos que vamos de lo grande a lo pequeño, de la totalidad a la particularidad. Y las referencias. Y aquí en las referencias, caray, qué lindo. Miren, ahí hay una métrica del canal de quién. De José Ricardo. Sí, yo también miro las métricas y a veces ustedes no miran las sesiones. Ay, aquí me quejo. Miren, una canción, ok. Ven, de esa manera podemos tener ese enfoque también si de pronto eh, ustedes no lo preveían como en un escenario más asequible por recursos. Y en las referencias bibliográficas, lo que les digo, el tema se va desde artículos con mirada científica, acciones, desde la parte sociológica, por ejemplo, aquí hay algunos artículos, por ejemplo, de cómo se está manejando desde el entorno de la educación y desde las aulas, el manejo del cine como instrumento de educación. Aquí les coloqué también un referente de cómo se están generando cineclubs digamos que con comunidades indígenas, donde se comparte cine comunitario, que a veces es otra manera de investigar. Hay gente que sabe hacer cine y hay gente que enseña a hacer cine. ¿Y qué pasa cuando esas narrativas se difunden y se apropian? Hay muchos temas. Ok, sí, bueno. Smartfield, sí. Recuerden que esa es otra forma de investigar. Bueno, ¿qué pasa con una película de bajo costo hecha con celulares? ¿Cuál es el proceso que varía con una producción que inyecta más capital y está hecha de manera más tradicional? O sea, investigar todo el tiempo lo estamos haciendo. Desde el momento en que diseñamos un personaje hasta cuando elegimos la iluminación para un escenario. Y aquí les traigo un recursito adicional. Es como una especie de referencias desde el arte. Esto es un laboratorio que hizo Canon con creativos para que lo vean después. Ahorita lo comparto. Es una serie documental en la que invita a fotógrafos y les descoloca de sus situaciones cotidianas porque resulta que crear también es un proceso de investigación. Y el hecho de que ustedes documenten el hecho de estar creando una película significa que ya están generando investigación, porque el arte también genera conocimiento. Aquí hay una obra de Erika Dietes, ay, de verdad que les recomiendo mucho seguir el trabajo de esta artista, porque habla mucho del conflicto y también habla como
como una obra de arte puede llegar a ser una remembranza de historia y de narrativas no contadas. En Relicarios, a través del objeto, se metaforiza la desaparición de una persona y se hace un entierro ritual simbólico, ahí lo dejo para que ustedes lo revisen, a esos familiares que no tuvieron la fortuna de enterrar un cuerpo y hacer un proceso de duelo. Y hay un cortometraje de cine comunitario, de lo que les digo, qué pasa cuando uno pasa de ese estado académico de hacer cine a vincular a personas para que hagan cine también. Entonces aquí hay otro ejemplo que es una canoa sin río. Entonces yo les voy a compartir este material para que ustedes lo tengan ahí en su radar. Y pues nada, tengo sesión en un minuto. ¿Tienen alguna duda respecto a lo que hay que hacer? Resumiendo la tarea es, bueno, realmente no, o sea, no es tan extenso. Si ya tienes claridad de tu proyecto, lo único que va a quitar tiempo es la parte de antecedentes y bibliografía. Por lo demás, no es tan extenso. Está para el lunes. ¿Listo? ¿Listo? Y eso que era más extenso, tenía como 6 hojas más, imagínense. Ahí sí era para llorar. Sí. Igual si van surgiendo dudas, ustedes me comentan, ¿listo? Sí, básicamente es eso. Exacto. Es que sí, eso ya lo han hecho en trabajos anteriores. Ujú. Exactamente. Me alegra que se haya entendido y que ahora en adelante ustedes se vean como constantes investigadores, porque eso es lo que nos va a diferenciar de un estadio junior a un estado de una profesional. ¿Listo? Más o menos, pero muy breve. Es más a un brief. Sí, un brief es un documento en el que se dice qué hay que hacer, cómo se va a hacer, cómo se va a entregar, cuándo se va a entregar, a qué público va dirigido, en qué canales se va a ofrecer. Ah, esas ya las posees. Esas ya las posees. Y a veces es más fácil desarrollar de pronto la parte de artística, porque un buen artista que no tiene como, bueno, una buena persona que ejecute bien un dibujo no significa que sea un buen artista, porque el artista se genera a través de la intención y de la conceptualización de ideas. Entonces, tienes terreno ganado si es que tú no consideras que tus habilidades estén a la par. Bueno, chicos, los abandono porque tengo sesión. Espero que haya sido fructífera digamos que la sesión de hoy, que hayan aprendido un poquito más del tema, que les haya parecido súper chévere la vinculación de la invitada y nos vemos la próxima semana. ¿Listo?